Puede que el mundo esté a punto de cambiar radicalmente y que nadie esté preparado para ello. Muchos hablan de un grave reseteo económico, incluso peor que el del año 2008. Si quieres descubrirlo, solo hay una forma de analizarlo: Inside the Market. A ver, no decimos que el mundo se vaya a acabar, pero como muchos sabrán, las crisis económicas representan un grave frenazo en el desarrollo económico de la humanidad. Pobreza, hambre, desempleo, grave destrucción del tejido productivo, lo que se traduce en cierre de fábricas, despidos, etc. Pero a ver, antes de precipitarnos a predecir una grave crisis económica, primero hay que preguntarnos qué factores hay que nos hacen pensar esto. Es decir, ¿qué señales hay? A ver, yo creo que el principal indicador es nuestra reacción al ver este tipo de titulares que rondan por ahí. Así es, Estados Unidos entra en lo que se llama recesión técnica, es decir, muestra signos de decrecimiento de su Producto Interno Bruto por 2 trimestres consecutivos. Se decreció 1,6% en el primer trimestre de este año y 0,9% en el segundo trimestre. Muchos economistas critican este indicador, mientras que muchos otros lo consideran una recesión pura y dura. Lo cierto aquí es que el desaceleramiento económico de Estados Unidos es más que evidente, y esto tiene preocupado a todos los agentes económicos. Y digo, claro, ¿quién no se preocuparía al ver lo siguiente? Como pudimos apreciar, el S&P 500 no ha hecho más que desplomarse desde que comenzó el año, y algunos analistas hasta predicen una entrada en un mercado bajista, si es que ya no estamos en uno. Pero a todo esto, yo sé que te estás preguntando qué es el S&P 500. Este índice económico, el Standard & Poor's, es uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, y pues muy básicamente mide la capitalización de las 500 empresas más importantes y grandes de los Estados Unidos, por lo que es un muy buen reflejo de lo que está pasando en los mercados mundiales. Y por supuesto las criptomonedas, principalmente Bitcoin y Ethereum, que son los principales criptoactivos del mercado, pues se han desplomado, lo que no quiere decir que probablemente vayan a volver a subir. A estos últimos les vamos a dedicar un par de videos en el futuro, así que si eres un aficionado a la economía, los mercados y las criptomonedas, pues este es tu lugar, así que suscríbete a Inside the Market. A ver, por supuesto que hay muchísimos más índices que están demostrando peligro total en la economía, pero hay uno que es el terror de muchos economistas y la pesadilla de todos los políticos. Es muchísimo más que una simple estadística, es una de las principales señales que nos indican que algo muy malo está pasando en la economía, algo muy malo. Y esto tenía que ser pues la inflación. A ver, hay muchos significados de lo que es la inflación de diferentes escuelas, e incluso muchas críticas bastante válidas al índice de precios, a lo que le vamos a dedicar un video muy pronto. Pero lo más común y lo que se repite siempre es que es la subida generalizada y sostenida de todos los precios en conjunto de la economía. Por supuesto que no al mismo tiempo. Algunos suben más y otros suben menos, pero la cosa es que haya una subida generalizada de los precios. Bueno, es decir, que todo se hace más caro. Esto en realidad es la consecuencia de algo que ha estado pasando los últimos años y que nunca antes en la historia había pasado algo parecido. Como pueden apreciar, nunca antes en la historia de los Estados Unidos se había emitido tantísimo dinero. La justificación fue precisamente pues la crisis del coronavirus, en la que se empezó a regalar muchísimo dinero a las familias por el tema de la crisis económica y la pandemia. Pero me dirán, ¿cómo es que esto puede generar inflación? Pues para ayudarnos a comprender este fenómeno tenemos una de las herramientas más bellas que nos ha dado la teoría económica: la ecuación cuantitativa del dinero. Antes que nada, una aclaración sumamente importante: esta ecuación es simplemente una herramienta explicativa. Por sí sola es incapaz de señalar algún tipo de causalidad dentro de los fenómenos inflacionarios, pues para esto está la teoría económica que veremos más adelante. A ver, no quiero que se asusten ni se salgan del video por ver esta ecuación. Les prometo que es sumamente sencilla de analizar y van a tener de qué presumir a sus amigos cuando les pregunten qué está pasando con la subida de precios. Primero, el lado izquierdo corresponde a los pagos y el lado derecho corresponde a los cobros. Es decir, esto es una simple igualdad contable. M es la cantidad de dinero disponible en la economía. V mide qué tan rápido la gente se desprende del dinero, es decir, la velocidad del dinero. P es el nivel de precios y Q es la producción total. Entonces la lógica es bastante sencilla. Si despejamos el nivel de precios, nos podremos dar cuenta de lo siguiente: las variables que se deben tocar para que suba el nivel de precios son las siguientes: que aumente la oferta monetaria, que aumente la velocidad del dinero o que caiga la oferta de bien. Cosa que no ha pasado porque, como veremos, la producción de los Estados Unidos está incluso a niveles mayores que prepandemia. Entonces, aislando el problema, es bastante sencillo de ver cuáles son las variables que están afectando esta subida de precios, que es la oferta monetaria y la demanda de dinero. Esto nos lleva a pensar qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Como pueden apreciar, la Fed se encuentra literalmente entre la espada y la pared, teniendo frente a sus ojos una inflación del 9,1%. A ver, esto es una barbaridad. En realidad, este dato de inflación es de hace algunos días, es decir, las expectativas de los mercados estaban por el 8,6%, y este dato no es para nada alentador para los mercados en Estados Unidos, siendo esta inflación la mayor que ha tenido desde 1981, hace ya más de 40 años. Y aparte de
todo esto tiene una recesión en la espalda que amenaza con destruir las tasas de pleno empleo de las que goza actualmente los Estados Unidos. Ha llegado el momento de preguntarnos qué medidas se están tomando para paliar estos efectos inflacionarios. Y pues lo que se esperaba, la decisión más reciente de la Fed ha sido subir 75 puntos básicos la tasa de interés. Esta es la mayor subida de tipos desde 1994. A ver, muy rápidamente, si es que sube la tasa de interés, desincentiva la adquisición de créditos y la creación de dinero por parte de los bancos, por lo que subiendo las tasas de interés puedes lograr un efecto como de enfriamiento económico, lo que sí o sí se traduce en una desaceleración económica o una recesión. Y bueno, en este punto supongo que ya nos estamos imaginando qué piensan los funcionarios de la Fed, pero tienen que ver esto. Como pueden apreciar, algunos funcionarios de la Fed no saben si las agresivas subidas de tasas de interés van a generar una recesión. Y a ver, yo creo que en el fondo ellos lo saben, es decir, es imposible que no lo sepan. Sí o sí va a haber una recesión. Ahora de la Fed depende la intensidad de esta crisis económica, es decir, si es que van subiendo las tasas de interés paulatinamente, lo que causarán es un estancamiento económico que podría durar años. Y si es que la suben de golpe, podría generar una gravísima crisis económica. Vamos, que los dos caminos conducen al estancamiento. Pero aquí nos estamos olvidando de la opinión de un grupo de la sociedad sumamente importante: los consumidores, es decir, qué dice la gente de a pie. Como pueden apreciar, las expectativas de inflación en un año están por las nubes. La gente lo sabe, ahora todo está en manos de la Fed. Bueno, hasta aquí entendemos que podría existir una crisis económica o una recesión en los años venideros, pero ¿qué explicación económica hay entre la inflación y la subida de tipos de interés? Prepárate, porque aquí te viene una explicación de la crisis económica para que lo entienda hasta tu vecina. En este momento estás viendo en pantalla el triángulo de la producción intertemporal. Una vez más, es que es muy sencillo de analizar y además bellísimo porque integra en el análisis económico una variable fundamental: el factor tiempo. Hay que detenernos porque hay que dar otra aclaración sumamente importante. Esto que vamos a explicar es solamente un modelo. Hay que entender las implicancias y las limitaciones que tienen los modelos. Hay que tener cuidado con ellos porque son herramientas explicativas, no son la ley de Dios. Excelente. La base del triángulo son las etapas del proceso productivo, es decir, desde que se produce hasta que se consume, por supuesto en el tiempo. El eje Y es el valor de la producción y la pendiente del triángulo es la tasa de interés. Es una relación bastante sencilla. Un concepto fundamental que hay que comprender es que las etapas que están más alejadas del proceso productivo y más cercanas al consumo son las que suelen ser más valiosas. Ahora, ¿cuál es la dichosa dinámica? Sencillísimo. Cuando empieza a crecer el ahorro generalizado, lo que sucede es que por lo general nos abstenemos de consumir. Por ende, si es que baja el valor de los bienes de consumo, lo normal es que los agentes tiendan a dejar de dedicarse a eso y empiecen a dedicarse a las etapas más alejadas del consumo. Esto hace que las tasas de interés tiendan a disminuir, reasignando los recursos de la estructura intertemporal de la producción. A muy largo plazo, esto se traduce en expansión económica y en riqueza generalizada. Pero si se habrán dado cuenta, aquí nos falta algo fundamental. Ya saben, nuestros queridos políticos queriendo hacernos la vida más fácil y logrando efectos dudosos. Ahora la pregunta es, ¿qué le sucedería a nuestro triángulo con la inyección de dinero sin precedentes que hemos vivido en los últimos años? Pues vamos a analizar. Ahora, como podrán ver, ya no es un triángulo. Al emitir tantísimo dinero y forzar las tasas de interés artificialmente a la baja, hace que el consumo no disminuya. Por lo tanto, el ahorro no aumenta y aquí lo normal sería que las tasas de interés se mantengan bastante altas. Pero al estar fijado el tipo de interés tan bajo, los empresarios tienden a aventarse a invertir en etapas de producción más lejanas al consumo, que jamás pudieran haber podido emprender con las tasas naturales. Por supuesto, sin haber incrementado el ahorro. A largo plazo, esto genera que no caiga la demanda de los bienes de consumo, es más que la incremente, produciendo la tan temida inflación. Todo esto es a lo que se le denomina un error masivo de cálculo económico. Tarde o temprano, las inversiones emprendidas con el tipo de interés tan artificialmente bajo tendrán severas dificultades para concretarse, por lo que en algún momento tendrá que existir una corrección. Es decir, es la hora de la recesión, o como bien dice un dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora, muchos dicen que lo que hizo la Fed era necesario para ayudar a todas las familias durante la crisis económica de la pandemia, y muchos otros más opinan que las consecuencias serían muchísimo peores. Pero aquí mi opinión no cuenta, la tuya sí, así que déjame en los comentarios si crees que la Fed hizo lo correcto. Lo cierto es que este problema se salió de control y está afectando a todo el mundo en diferentes magnitudes. Y una crisis económica mundial es algo que estoy seguro que nadie quiere. En el mundo de la economía suele rondar la frase de que la economía no va a ser jamás una ciencia exacta porque toda la sociedad no se puede meter en un matraz de laboratorio o una caja de Petri. Pero los bancos centrales nos están demostrando que efectivamente es posible experimentar con la sociedad. Lo único que se necesita es aparentar tener el poder por nuestro bien. Así es, gente, este ha sido el primer video de Inside the Market de economía y actualidad, así que si te ha gustado, por favor dale like, comparte y suscríbete, que vamos a estar subiendo cosas de economía, criptomonedas y actualidad bastante seguido. Así que espero poder volver a verte por aquí.